Vamos a abrir nuestra Biblia para recibir la palabra de Dios. Los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a continuar con esta miniserie con título de José y la redención en Jesús, número 2. José y la redención en Jesucristo, número 2. Esta es la enseñanza número 2 en cuanto a lo que el Señor nos está dando. Y ahorita vamos a ir a Génesis. Mientras tanto, vamos a entender el principio por el cual nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere que aprendamos en cuanto a la redención. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Muy bien. Dice versículo 24 en adelante, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué provechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, tomen asiento. Aquí encontramos una interrogante donde para vivir tenemos que morir. Es una paradoja, algo que contrasta. Para vivir tengo que morir, y obviamente en lo natural no tiene sentido. Si alguien te dice: mira, para que vivas, date un balazo. Para que vivas, atraviésate ahí al tren. No tiene sentido. Pero en lo espiritual cobra relevancia y cobra sentido. Y en todo esto se reduce a el momento más importante de nuestra existencia, lo que es decidir. Haga de cuenta esto, imagine esto, de que un día usted estará viendo su vida pasar, su vida, como en una película, y haga de cuenta que todo se va a reducir a un momento especial en su vida, como usted está viendo su vida pasar, y en ese momento, tal vez en unos instantes, tal vez unos minutos en los cuales se le presentó el Evangelio, y usted sentía que palpitaba su corazón, se alteraba su corazón, porque sabía que era Dios diciéndole: hijo mío, entrégame tu vida. Y ahí usted decidió o entregarle la vida o decir: ya mero, ya casi. Todo se va a reducir, toda su existencia se va a reducir a ese momento donde usted va a decidir. Porque está en juego su eternidad. Es como decir, lo tomas o lo dejas, o decides aceptar al Señor o no. Cada uno de nosotros tenemos esa libertad de decidir, de decir sí o no. Mire, lo he compartido en otras ocasiones, donde cuando yo me entregué al Señor no estaba nadie. Simplemente en la casa no había nadie, no había quien orara por mí. Obviamente que todo esto pasó en consecuencia de las oraciones de los que oraban por mí para que yo me convirtiera al Señor. Sin embargo, bueno, ese es un momento donde a mí no se me olvida. Esto se llama nacer de nuevo, porque el entregarle tu vida al Señor, eso es una cosa. Tú puedes decir: yo decido servir al Señor. No, eso es una cosa donde tú decides. Pero el nacer de nuevo es otra cosa. El nacer de nuevo implica los elementos que he estado mencionando para la salvación. Porque muchos pueden decir creer que son hijos de Dios cuando simplemente son creyentes. Y un creyente, pues, puede estar aquí. Es más, por el hecho de que usted esté aquí, significa que usted es un creyente. Pero no todos son nacidos de nuevo. ¿Entiende eso? Vamos a continuar esto, porque esto
mire, el libro de Génesis, ¿cómo comienza? Y va a terminar con lo que estoy enseñando, la redención en Jesucristo. Ahora, cuando yo me entregué al Señor, yo en verdad, literalmente yo estaba viendo mi vida pasar. Y todo en ese momento se detuvo. Y ahí dije, ahí clamé. Ahí le dije al Señor, ayúdame, ayúdame. Yo grité, sabía que estaba solo, pero ya no me daba vergüenza. Yo grité por mi necesidad que tenía. Ayúdame. Clamé. Pero en ese momento yo empecé a sentir como un fuego que empezó en mí. El que ha nacido de nuevo sabe y no se le ha olvidado ese momento, porque en ese momento es cuando comienza su vida. Yo renuncié a mi vida. Le dije, cambia mi vida, cambia eso. Y todo se reduce a eso. A mí no se me ha olvidado. Y el que ha nacido de nuevo no se le olvida, porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Ahora, para la salvación es necesario nacer de nuevo, lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Lo que se conoce como renacer, ser renacidos de Dios, lo dice el apóstol Juan también. Pues si no, no podremos entrar en el reino de Dios. Tenemos que morir al mundo, a una vida llena de pecados. Tenemos que estar dispuestos a dejar las cosas de este mundo y servir al Señor con todo nuestro corazón, alma y con todas nuestras fuerzas. Tenemos que soltar, tenemos que dejar ir lo que más amamos de este mundo. Esto es calcular el costo. El Señor Jesucristo nos enseña, dice, hey, aquel que se pone a edificar, ¿no calcula el costo? ¿Cuánto le va a costar? Y es lo mismo, el Señor nos dice, calcula el costo. Tienes que dejar tus vicios, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello. Suéltamelo, suéltalo, déjalo ir y yo te voy a dar más. Ahora, aquí es donde, si me ayudas por favor. Aquí es donde nosotros tenemos que entender de que tenemos que soltar, dejar ir esa vida pecaminosa. Yo me imaginaba, dejar ir nuestro viejo hombre. Y la hermana diría, sí, cierto, hay que dejarlo. No, el dejar la vida, dejar esa vida pecaminosa, dejar esa vida que nos ha llevado y que nos ha apartado de Dios, es donde nosotros tenemos que renunciar. Por eso el Señor Jesucristo dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vemos la diferencia. Mire, si le da unas hojitas adelante, en Mateo capítulo 19, nos habla, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Aquí habla de un joven, del joven rico, del joven rico que vino a presentarse delante del Señor. Un joven que hace una pregunta. Dice, entonces vino uno, Mateo capítulo 19, versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa es la pregunta que todos nos hacemos a final de cuentas, de una manera o de otra. ¿Qué necesito para ganar la vida eterna? Dice, y le contestó el Señor, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire esto, quiero que se imagine ese cuadro. El Señor Jesucristo está con sus discípulos y viene un joven. La historia nos dice que era un joven rico, que tenía mucho dinero, pero dice, maestro bueno. ¿Era maestro? Por supuesto. ¿Era bueno el Señor Jesucristo? Por supuesto. Pero Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Y aquí no era para que dijera, no, es que si eres bueno, no. Le está diciendo en otras palabras, ¿acaso me conoces? ¿Acaso hay una intimidad entre tú y yo para que digas, maestro bueno? ¿Era maestro? Sí. ¿Era bueno? Sí. Pero Jesús lo que le está diciendo, ¿acaso hay una relación entre tú y yo? Porque muchos pueden decir aquí, yo conozco a Jesús. Sí, lo conoces teóricamente, pero ¿tienes intimidad con Dios? ¿Tienes intimidad con Jesús? Porque nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo.
Entonces, le dijo, ¿cuál le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, significa que el joven estaba en la muerte, espiritualmente. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? En los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas menciona que dice el Señor, y Jesús le amó. Sí, has cumplido eso. Pero sabemos de que si el joven tenía entendimiento de las Escrituras, del Antiguo Testamento, él sabía que le faltaba algo. En su corazón sabía que le faltaba algo. Entonces le hace la pregunta. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué significa esto? Este joven, Jesús le está dando la oportunidad, ven y sígueme. Como diciendo, ¿quieres ser parte de mis discípulos? Ven, sígueme. Antes tienes que soltar todo, déjalo ir. Y dice que el joven no quiso, se entristeció. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que había en su corazón? El dinero. Era buen hijo, no adulteraba, no robaba, llevaba una vida santificada, entre comillas, pero le faltaba algo. Había avaricia en su corazón. Tal vez algunos aquí no son ávaros, pero son enojones. Tal vez no roban, pero son adúlteros. Si le rascamos, vamos a encontrar en todos los seres humanos. ¿Me explico, hermanos? Incluido el pastor, porque el pecado mora en todos nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo le está diciendo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. A él no le dijo, pues, dale a tus padres. No, porque él honraba a sus padres. El Señor Jesucristo pone el dedo en la llaga. Y mira, tal vez, el Espíritu Santo te está diciendo, mira, entrégame esto. Tal vez son tus hijos, los idolatrizas mucho, los pones más que a mí. Y Dios es un Dios celoso. Y tú no quieres que Dios te quite a tus hijos. Tal vez es tu trabajo. A muchos les quita el trabajo para que volteen a ver a Jesús. ¿Me explico? Dios te está pidiendo lo que amas, porque Dios no quiere que haya algo o alguien que interfiera su relación con nosotros. Ni nosotros con Él, ni Él con nosotros. Por eso Él lo hace a un lado. Por eso dice, primero que nada dice, entrégamelo, dámelo. Y no porque Dios quiera. Algunos creen que tienen salud, pero le dijo a la iglesia de la Odisea, mira, tú crees que ves, pero estás ciego. Tú crees que vives y estás muerto. Tú crees que tienes y eres un pobre. ¿Entienden lo que digo? Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya no estaba el joven. Se perdió la oportunidad de andar con Jesús, de seguir con el Maestro, de seguir aprendiendo. Dijo el Señor, dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja y entrar que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué se entristeció? Porque algunos de ellos tenían dinero. Algunos de ellos, Pedro dice que tenía barcas. O sea, que era comerciante, o sea, tenía su negocio. Mateo era un publicano que tenía dinero. Entonces, habla de que algunos de ellos tenían posesiones. Si no, no se hubieran entristecido. Si no, entonces, ¿quién va a ser salvo?
Sí, continúa diciendo, dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo. A Pedro se le presentó la ocasión, deja las redes y yo te haré pescador de hombre. Suelta las redes y él las soltó. A Mateo ni le dijo nada. Mateo, él entendió y soltó el dinero. Dejando el dinero ahí en el banquillo, siguió al Señor Jesucristo. ¿Me explico, hermanos? Vean esto. He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hace una pregunta Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Hablando de los 12 discípulos. Y cualquiera, aquí ya nos incluye a nosotros, y cualquiera que haya dejado casas, significa, no dice su casa, no dice casas. Quiere decir que había posibilidad. Ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos. Aquí habla de las relaciones familiares, que no pones más, es que esta es la religión que me dejaron mis padres, y que no abandonas a tus, no dejas, o dejas al Señor, o dejas al Señor por la religión de tus padres. Porque obviamente lo que implica el Evangelio. Y que dices, no, es que yo sigo mejor a mis padres. Es que mis padres me dicen que si me hago cristiano, entonces me deshereda. Y entonces sigues más la relación con tus padres o tus hijos. La Escritura nos enseña que todo aquel que ama más a padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. No importa el Señor Jesucristo, Él entiende todas las situaciones. Quiero que entiendan esto. Pero Él quiere que nosotros le sigamos a Él. Tú no puedes poner por excusa, es que mi hija, es que mi hijo, es que mis padres. No. Él es muy tangente en esto. No deja, ya casi ya merito. O los amas a ellos o me amas a mí. Demas, que había decidido seguir al Señor, dice que amando más a este mundo, abandonó a Pablo, y no solamente abandonó a Pablo, sino que está abandonando el Evangelio, apostató. Todos aquellos que pueden comenzar inclusive ya siendo salvos, y deciden apartarse por algo que no soltaron. Es que el dinero, es que mis hijos, es que el mundo. ¿Se acuerda de la mujer de Lot que había sido rescatada del juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra y que volteó hacia atrás? ¿Por qué volteó hacia atrás? Porque a cada uno de nosotros nos mueve de lo que estamos llenos en el corazón. Y la mujer le movió ahí el sistema de vida, que cómo estaban viviendo los sodomitas. Entonces, ahí quedó. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando, hermanos. Dios no juega a ser Dios. Pero también entienda esto, Satanás tampoco está jugando a ser Satanás. Cédele poquito. Él no se va a limitar con que le des el 5%, el 2%. No, Él te va a quitar todo. Si es posible, va a destazar a tu familia. Cédele poquito, va a acabar contigo. Cédele poquito tiempo y te va a apartar cada día más del Señor. Por eso, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Tierras, imagínense esto, pueden ser posesiones, o puede ser, si su trabajo es ser campesino, habla de lo cotidiano tal vez, pero puede ser de su trabajo, que si usted pone más su trabajo que a Dios. No estoy diciendo que no trabajen, no estoy diciendo, pero evalúe, calcule el costo, donde dice, no, es que este trabajo me está apartando de Dios, calcule el costo. Entonces dice,
Dice, lo leo completo para entender. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujeres o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más. Es como, y dale esto. ¿Se acuerdan las ferias que le dice que están vendiendo ollas? Y dale esta olla, y dale otra, y dale esta cobija, y dale esto. Y el Señor Jesucristo le dice, y le van a dar esto, vas a tener más hijos, vas a tener esto. ¿Y qué más tienes por ahí? La vida eterna. Como con don Francisco. ¿Y qué se ganó? Un auto. Se ganó la vida eterna, el premio mayor. ¿Se imagina? Porque si se fija, por ejemplo, Pedro no abandonó a su esposa. No, su esposa andaba con él. Y hasta la suegra. Dice la Escritura que la suegra le servía al Señor. Vea esto de que Dios no te lo pide para quitártelo. Te lo pide para bendecirte y para que sepas acomodar al Señor donde las cosas materiales y las relaciones familiares donde deben de ir. Que no sea en el lugar de Dios. El lugar de Dios debe de estar arriba, hermanos. En lo más importante en nuestro corazón. No pongas a alguien más o algo más que Dios. Y si es así, suéltaselo a Él. Y vas a ver cómo Él lo va a acomodar en tu corazón donde debe de ir. Vamos a continuar con esto. Abraham, Dios le dijo, allá por el capítulo 22 en Génesis le dice, y Dios llamó a Abraham. Después de estas cosas, dice, ¿después de qué? Después de unos años haber caminado con Dios, Abraham, él estaba siendo leccionado, porque pasaba una lección, luego otra, y luego otra, y luego otra, y al último le hace un examen. Para ser llamado el padre de la fe, tuvo que llegar al examen extraordinario, para graduarse. ¿Por qué? Porque dice, y Dios probó a Abraham, y le dijo, Abraham, y Abraham no dice, heme aquí. No esperó, luego contestó ya, heme aquí, Señor, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿A Ismael? No, al que amas. Dios te va a pedir lo que amas. Él no quiere las obras tuyas, Él no quiere las migajas tuyas, Él quiere lo que amas. Y lo que amas va a estar en tu corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Entiende eso? Ahora, vea esto. Abraham, la promesa de Abraham era de que a través de Abraham iban a ser bendita toda la humanidad, todo el mundo, a través de la simiente de Abraham. Entiéndase, el hijo, y del hijo iba a venir así, toda la descendencia, para que viniera el Mesías. Entonces, si Abraham hubiera rehusado, vamos a especular, si Abraham hubiera rehusado, no te lo doy, este ya es mío, este es mi hijo amado, no te lo suelto. ¿Qué hubiera pasado? Cerremos la Biblia, porque no hubiera venido el Mesías, porque era Dios se lo prometió a Abraham, a nadie más. La bendición iba a venir a través de la descendencia de Abraham. Entonces no se hubiera cumplido el propósito de Dios para la humanidad. Entonces a Abraham le dijo, tu descendencia será como las estrellas, incontables, será como la arena de todos los mares, incontables. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Él tenía que dejarlo ir, sacrificar a su hijo, entregarle su hijo a Dios. Y a través de ese sacrificio, Dios se lo iba a multiplicar, porque llegó a ser el padre de la fe por su obediencia. ¿Lo está entendiendo? Ok. No sé si están atónitos o no les estoy conectando con la... Mire esto. Dios no le dijo, entrégame a tu hijo. Pero Abraham, como ya había caminado con Dios, él entendió.
Dijo, ok, me duele en mi corazón, pero tengo que ofrecérselo. Tal vez alguno le ha dicho, entrégame tu camionetota, entrégame tu trabajo, yo te quiero multiplicar, yo te quiero bendecir con más hijos, entrégame a tu hijo, porque fue lo que hizo Abraham. Después de que llegó al lugar donde tenía que ofrecerlo, dice que le dijo a sus siervos, esperad aquí, iremos el muchacho y yo y volveremos. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero por eso se llama el Padre de la Fe. Se ganó ese título y no se lo ganó Dioquis, porque él creyó. Y dijo, iremos y volveremos, algo va a hacerse el Señor, yo lo voy a sacrificar. Él creyó en la resurrección. Dios me lo va a regresar de nuevo, porque la promesa es de que a través de Isaac viene el Mesías. A través de Isaac van a ser benditas muchas naciones, todas las naciones. Entonces él creyó. Entonces, ¿perdió a su hijo? No, ganó mucho más hijos. Por eso es nuestro Padre de la fe, por la fe. ¿Lo está entendiendo? Usted y yo somos hijos de Abraham, si hemos creído. Amén. Ahora, ¿qué es lo que tuvo que hacer Abraham? Soltar, dejarlo ir. Y para esto, ahora sí, vamos a Génesis para conectarlo con la prédica. Vamos a Génesis y nos habíamos quedado, debo de hablar el contexto, vamos al capítulo 42. En el capítulo 41 nos habló la escritura de que José probó a sus hermanos cuando había venido ya el primer año de la hambruna, la escasez, la sequía en todo el mundo. Entonces Jacob escuchó que había alimento en Egipto y dijo, vayan para allá. Entonces se encuentran con que el gobernante, aunque ellos ignoraban que era su hermano José, llegaron a pedir, querían comprar alimento. Él les habla ásperamente y dice, no, ustedes son espías, y retiene a uno de sus hermanos, porque dice, no, ustedes son espías, porque José quería probar. Les hablé que José va a hacer 3 exámenes, 3 pruebas para sus hijos, para ver si ya se habían arrepentido. Ya estudiamos de que él no estaba tomando venganza, él ya los había perdonado, así como Dios ya nos había perdonado desde antes de la fundación del mundo, porque dice la Escritura que Cristo ya estaba inmolado antes de la fundación del mundo. Dios había decidido en ese plan de salvación perdonarnos, y nos perdonó porque nos amó. Nos amó a pesar de que éramos pecadores. Antes de que naciéramos, Dios ya había decidido amarnos y perdonarnos. Pero ese perdón viene con cláusulas, las que ya enseñé la semana pasada. Una de ellas es el arrepentimiento. Amén. Ahora, en todo esto vemos que retienen a Simeón. Entonces José retiene a Simeón. Entonces regresan a Canaán. Dicen, no, regresen a Canaán y tráiganme a Benjamín para comprobar, el hermano menor, el hermano legítimo bueno, los otros también eran legítimos, pero eran medios hermanos, pero eran hijos de su madre y de su padre, de José. Benjamín, el más pequeño, dijo, no, él quería verlo, pero también quería hacerles otro examen. Entonces dijo, tráigame a Benjamín, y en esto comprobará de que son hombres honrados, de que no son espías. Entonces llegan los hijos a la casa de Jacob, su padre, con los alimentos, y vienen temerosos porque encontraron el dinero lo cual habían puesto para pagar esos alimentos, y ellos tuvieron temor. Y dice en el versículo 29, ya para conectarla a la escritura, y viendo Jacob, 42:29 dice, y venidos a Jacob, su padre, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece. Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre
de vuestras casas y andad, y traerme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando los sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces, versículo 36, Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Muy bien. Aquí hacemos una pausa. Jacob estaba siendo atrincherado en esta situación para que tomara una decisión. Ya había perdido a un hijo, el otro ya estaba cautivo. En todo esto se iba a reducir para que tomara una decisión. Muchas veces, esto ya es para nosotros, muchas veces sentimos que todo se nos junta, como que todo nos está saliendo mal, o como que todos están en contra de nosotros, que todo nos comienza a salir mal, tal vez en el matrimonio, con los hijos, o las finanzas, o la salud, etcétera, etcétera. Y aquí es donde Dios permite situaciones para cada uno de nosotros para que tomemos decisiones importantes que trascenderán para nuestra eternidad. Versículo 37 dice así: y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Quiero que veas ese cuadro. Está Jacob, están sus hijos. Jacob está como en una esquina, en una mesa, está ahí. ¿Qué decisión voy a tomar? Porque ya le explicaron todo lo que ha pasado. Acaban de regresar sus hijos, tienen la comida, pero le falta un hijo. Entonces, Rubén, que es el primogénito, cronológicamente, habla insensatamente, porque su propuesta no soluciona nada. Al contrario, imagínese, ok, papá, entrégame a tu hijo Benjamín, y yo voy, y si no regreso con Benjamín, mata a mis hijos. ¿Se puede imaginar la cara de Jacob? Ven para acá. ¿Qué va a solucionar eso? Que yo mate a otro, va a haber más problemas. ¿O qué soluciona que yo mate a tus 2 hijos? ¿Solucionaría o traería a mi hijo de vuelta? No. Vemos cómo de aquí en adelante Rubén como que se queda callado. La regué, ¿verdad? Porque habló insensatamente. Ahora, en la genealogía y cronológicamente en los hijos de Jacob, el primogénito es Rubén, y luego es Simeón, y luego es Leví, y luego es Judá. Ya expliqué la semana pasada, Rubén perdió la primogenitura por lo que le hizo su padre. Después, Simeón y lo que es Leví, ellos mataron a traición a los siquemitas. Entonces quedaba Judá, el que seguía. Y Judá es el que se había metido con su nuera en ignorancia, pero cometió errores. Y Judá está en un proceso donde como que alguien tiene que hacer algo. Entonces vemos cómo Judá va a tomar de aquí en adelante la primogenitura y va a tomar sentido en lo que es la salvación. Pero eso ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, versículo 38. Y él dijo, hablando Jacob, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto. Vea cómo el engaño estaba todavía, el engaño de los hijos estaba todavía con Jacob, porque él seguía creyendo que una bestia había desmenuzado a su hijo José.
Dice, y él solo, y dice, hablando, y toma a Benjamín, no lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar ir, porque dice, y porque él solo ha quedado. Y dice, y él solo ha quedado, si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob, como heredero de la promesa de Dios para su abuelo Abraham, de que a través de él iba a venir el Mesías, que a través de él la promesa de la salvación del mundo venía a través de Abraham. Jacob entendía eso, pero Jacob está en un proceso y aún no ha entendido y no ha aprendido a confiar en Dios, aunque ya había experimentado y conocido a Dios en su vida. Desde que salió de la casa de su padre, tuvo un sueño que vio una escalera. ¿Se acuerda que eso ya lo hemos estudiado? Más adelante dice que Dios le habló. Más adelante él tuvo una lucha con el ángel de Jehová. Entonces, él ya conocía a Dios, había escuchado de Dios, conoció a Dios, había experimentado la gracia y la misericordia de Dios, pero aún seguía en ese proceso como lo estamos nosotros, de seguir confiando más en el Señor. Y aquí es donde Jacob tiene que tomar decisiones. Él dice, él solo ha quedado. Es como decir, Jacob experimentó, él no había confiado totalmente en Dios, o estaba en ese proceso. Porque mire que Jacob, él había experimentado el menosprecio de su propio padre Isaac. Isaac, dice la Escritura que Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. Y aquí es donde cae el error de nosotros los padres cuando amamos más a uno de nuestros hijos y hacemos acepción de personas. Amando más a uno o a una hija. La amamos más, y por la razón que sea, porque la es más bajita, que porque la que se parece más a la mamá, que porque es esto, que porque es el más fuerte, y da la razón. Dice, porque era cazador, hablando de Esaú. Jacob amaba a Esaú. Significa que menospreciaba o amaba menos a Jacob. Lo dice la Escritura. Entonces Jacob experimentó el rechazo o menosprecio de su propio padre al amar más a su otro hijo llamado Esaú. Pero resulta que él mismo está cometiendo ese mismo error con sus propios hijos al amar más a José. ¿Se acuerda que hasta le hizo una túnica? Es cierto que los otros hijos eran medios malvados. Y José hablaba de que tenía una buena actitud, un buen carácter, estaba con el papá y todo, y aprendiendo del papá. Sin embargo, eso no es una razón justificable para amar más a uno de nuestros hijos. Entonces, Jacob entendía esto, pero estaba cometiendo el mismo error con José y ahora lo está cometiendo con Benjamín, porque le está diciendo, solamente él ha quedado. ¿Se puede imaginar lo que estaba pasando en el corazón de sus otros hijos? Yo creo Judá volteaba con Leví, y luego volteaba con Rubén, con los demás, y Dina por allá andaba. ¿Lo escuchaste lo que dijo? Que nosotros no valemos nada. Es más, ni siquiera nos toma en cuenta. Jacob, obviamente que él amaba a sus hijos, pero está declarándoles. Si usted le dice, usted es la más bonita de todas mis hijas chiquitas, ya le desgraciaste la vida a tu hija o a tu hijo. Tú eres el más amado. Y la Cheyenne, papá. Tú eres el único, mi hijo. Ya la regaste. Porque para empezar, puedes provocar la jactancia, el egoísmo, la prepotencia en ella o en él. Y no solamente eso, sino vas a provocar la ira de los demás hijos. ¿Me explico? O las demás hijas. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces vemos cómo él está diciendo,
hablando, por ejemplo, de José, cuando él dice, y él amaba mucho a José, y le hizo su túnica, Jacob le hizo su túnica. Entonces, podríamos lanzar la pregunta, ¿Jacob era culpable de lo que le pasó a José? No, porque ¿quién fue el que lo vendió? Sus hermanos, y dice la razón, por envidia. Pero sí, Jacob era responsable, porque él provocó esa envidia. ¿Me estoy explicando? ¿Quién era el culpable? Los hijos. Porque cada quien es responsable de lo que cargamos en el corazón, hermanos. Los hijos eran responsables de su envidia. Entonces, vemos cómo Jacob, él sí fue responsable de provocar la ira, el coraje que tenían sus hijos contra José. Entonces, no es culpable, pero sí es responsable. Y eso nos habla aquí para todos los padres, si es que está haciendo o estamos haciendo excepción de personas en nuestros hijos. Versículo 43 en adelante. Voy a leer 2 versículos. Dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprad para nosotros un poco de alimento. Vea esto. Dice que ya se había acabado el alimento, se estaba acabando el alimento, y les dice, hey, vayan a comprar más. A ver, espérate, del versículo de lo que habíamos terminado de leer a este tiempo, ya había pasado un lapso de tiempo. No fue de que luego, no, porque en el versículo 9, mire lo que dice, en el versículo 10 dice, pues si no, está hablando Judá, le dice a su padre, pues si no nos hubieras detenido, o si no hubieras retenido a Benjamín, ya hubiéramos ido y traído alimento 2 veces. Y estamos hablando de una distancia de alrededor de 800 kilómetros de Canaán a Egipto. Iban caminando, no iban en un avión o iban en camión, no, iban caminando. Es cierto, llevaban asnos, sí, pero para que cargaran el trigo. Sin embargo, imagínense, van caminando. Se cree que cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, cuando fueron liberados por Moisés, el pueblo de Israel, pudieron haber llegado alrededor de 40 días. Algunos dicen que menos, alrededor de 20 días. Menos todavía, unos 15 días más, dijo el presidente. No, menos más o menos. Pero el hecho de que iban enfermos, iban niños y tenían que detenerse, descansar, levantar carpa, lo que sea, para poder llegar a la tierra prometida, se cree que hubieran sido 40 días. Ahora, aquí, recuerde esto, si nos vamos a lo que estaba aconteciendo, había hambre. O sea, estaban a expensas de ladrones, de que les robaran hasta sus animales para comérselos. No había comida, no había alimento en la tierra. Entonces, imagínense, dice, yo hubiéramos ido 2 veces. Vamos a poner 20 días por ida y 20 días de regreso son 40. Ahora, 2 veces son 80 días. Vendrían a ser casi 3 meses. Pero si se fija, él no está diciendo, ay, mi hijo Simeón, pobrecito. No le está importando su hijo que está allá cautivo. Si va a mandar a sus hijos otra vez, es porque tiene hambre, porque se le está acabando el alimento. ¿Lo está viendo? No le está importando su hijo, porque no quiere soltar a Benjamín. Aquí lo tengo, mi hijo, precioso. Pero no, el otro ya que se quede. Significa que pasó un lapso de tiempo. Es cierto que en los versículos anteriores, allá se quedó mi hijo, sí, pero no le está pudiendo, porque si hubiera llegado inmediatamente que llegaron sus hijos con el alimento, tomen a Benjamín y tráiganme mi otro hijo. Ya un hijo ya se perdió, ya se murió, pero no quiero perder al otro. Pero tenía que soltar al que amaba. Y se tarda tiempo.
Al último lo envía, sí, pero veamos qué es lo que sigue narrando la historia. Déjeme hago otro comentario que tengo escrito aquí. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a especular otra vez. ¿Qué hubiera pasado? Porque la razón por la que no había alimento era porque no llovía. Las ovejas necesitaban pastos verdes, necesitaban sembrar, necesitaban todo eso, pero no llovía, estaba seca la tierra. Inclusive para beber agua. Tal vez estaba muy limitada y la racionaban. Entonces esto habla de que, ¿qué hubiera pasado si hubiera llovido? Si ya no habría necesidad de ir a Egipto, allá te quedas. ¿Está viendo eso? De que no le estaba importando su hijo. Dice, vayan a comprar más alimento, pero porque se nos está acabando. Él no menciona a su hijo Simeón, que se había quedado cautivo allá. Entonces, continuamos leyendo, versículo 3 en adelante. Dice, respondiendo Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Déjeme leer otro comentario. Aquí vemos a un Judá diferente, a un hombre más maduro, a un hombre, lo que vamos a escuchar y en este capítulo y en el que sigue. Vamos a escuchar a un Judá que ha pasado por pruebas, pero que entendió por lo que va a hacer. Es por eso que, ¿por qué no vino el Mesías de Rubén, que era el primogénito? ¿Por qué viene de la tribu de Judá? Y esto nos lo va a explicar. Por eso la importancia de entender, no solamente leer por leer, sino buscar el rema. Jacob tenía que dejar ir a su hijo Benjamín. Así hay muchos que no sueltan lo que aman. Tal vez es su pareja. Tal vez su pareja le dice, no, sea él o ella. Si vas a la iglesia, ya no, te dejo, o cualquier cosa, o Dios o yo, decide. Puede ser ella o él. O puede ser una relación pasada que no suelta, no la suelta. Y está todo el tiempo pensando, ¿me quiere, no me quiere? ¿Dónde estará? Y todo. Algo que no ha soltado. Puede ser tal vez a sus hijos. Ya se casaron, ya dejen que, si usted les enseñó, les instruyó, suéltelos para que ellos aprendan de sus lecciones, sus propias lecciones. Algunos no sueltan su trabajo y ponen más su trabajo que Dios. Algunos prefieren más el deporte, el fútbol, el ejercicio. ¿Para qué? Para verme así, para verme así. Dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. No quiere decir que no sea bueno. Mantenernos, ejercitarnos, lo que es comer saludablemente, sí, todo eso. Pero comparado a la salvación, comparado al evangelio, no tiene relevancia. Amén. Porque muchos dejaron al Señor por hacer ejercicio, por ver el fútbol, por ver esto, por su deporte. Y lo hicieron su Dios. Hoy Estados Unidos está viviendo a su Dios deporte. Porque no importa que esté nevando, no importa que esté el calorón, ahí están en el estadio. ¿Ha visto esas fotografías o cómo está nevando? Ahí están con una cobijita y están viendo a su equipo. Y no pueden venir a la iglesia hasta con aire. Algunos no dejan un hobby o no dejan su religión. Es que la religión que me dejaron mis padres. Y ahí están aferrados. Y el Señor te dice, suéltalo. Yo te voy a enseñar qué es lo que significa la religión. Algunos son hábitos o conductas. Y están provocando la muerte de los que lo rodean. Mire que la necedad, la abstinencia de Jacob iba a provocar la muerte de todos sus hijos, inclusive la de él. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 4. Si enviares a nuestro hermano, está hablando Judá,
con nosotros descenderemos y compraremos alimento. Pero si no le enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, fue tangente, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Mire lo que está diciendo Jacob. Jacob está diciendo, hubiera preferido que mintieran. Ahora mire lo que dice Judá. Dice, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos, conforme a estas palabras, ¿acaso podríamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? ¿Qué? ¿Querías que mintiéramos, papá? Mire que Jacob estaba prefiriendo la mentira que la verdad. Dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Mire que la necedad de un padre, la obstinación de una madre por no soltar, puede provocar la muerte de sus hijos. ¿Lo ve? ¿Lo está entendiendo? Mire, Jacob, versículo 9, dice, continúa hablando Judá, dice, yo te responderé por él, a mí me pedirás cuentas, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Aquí hago una pausa. Yo responderé por él. Esta frase es lo que cambia todo, hermanos. Yo responderé por él. Rubén aportó una solución que no solucionaba nada, al contrario. Entrégame a tu hijo y mata a mis hijos, te estoy dando garantía con mis hijos. Y Jacob, ¿really? ¿Qué solucionaría eso? Muchos dicen, te juro por mi madrecita santa, que se muera mi madre si no es verdad. ¿Por qué no dices, me muero yo y si no es cierto? Siempre, generalmente la gente jura por alguien mayor. Te juro por Dios. Y ya la Escritura nos dice que no juréis ni por esto, no, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces, pero usualmente te juro por mis hijos, porque los tiene en su corazón mayor. Te juro por mis hijos que es verdad lo que te digo. Es más, que se muera tu madre, no digo que se muera tu hijo, o que se muera. ¿Por qué? Porque los ponen como garantía. Pero esta frase cambia todo el sentido. Él no está diciendo que se mueran mis hijos. No, está diciendo yo me pongo, yo me ofrezco. Porque pocos están dispuestos a ponerse ellos mismos como garantía. Y escuche esto. Y Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y sabe de dónde viene el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Quiero que vaya conectando ya todo esto. Versículo 10. Dice, pues si no nos hubieras detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Aquí habla del tiempo, lo que ya expliqué. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que sea así. Hacerlo, tomarlo de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevar a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Si quiero que vea esto, vamos a recordar a Abraham. Si Abraham
no hubiera obedecido a Dios por la fe y hubiera retenido a su hijo, al que amaba, jamás hubiera llegado la salvación a nosotros. Ni Abraham hubiera visto la promesa de su descendencia como la arena del mar en multitud. Él no perdió al ofrecer a su hijo, sino que ganó más. O lo que hace un momento expliqué. Ahora, y Jacob, recuerde de que nosotros ya conocemos la historia, Jacob no. Jacob no deja ir a su hijo Benjamín, o no lo estaba dejando ir a Benjamín porque tenía miedo perderlo. Y muchos tienen miedo perder lo que creen que es seguro. Y lo único seguro que tenemos es la muerte. Por eso dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Entonces, lo que no sabía era que al desprenderse de su hijo Benjamín, él recuperaría al que estaba cautivo. ¿Quién? Simeón. Y no solo eso, sino que iba a recuperar al que estaba perdido, a José. Nosotros ya conocemos la historia, Jacob no, pero a él le faltaba fe todavía. Había caminado por fe, pero seguía creciendo como nosotros. Mire, déjele explico esto. José, recuerde que como un hijo de Jacob tenía el derecho de que una tribu llevara su nombre. Pero ¿se acuerda de que no hay ninguna tribu que se llame José? Hay una tribu que se llama Efraín. Sí, póngame mucha atención en esto. Eso está bueno. ¿Se acuerda cuando Jacob iba a orar por Manasés, que era el primogénito, pero Jacob oró por Efraín, que es el segundo, dejando ver de que es a través de Efraín que iba a continuar el linaje de José? Efraín, después de que Salomón cometió sus errores en el reino de Israel, porque nada más era un solo reino, pero por sus errores se dividió el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur está compuesto por Judá y por Benjamín, pero en el reino del norte están las otras tribus, y esa tribu se conoce como la tribu de Efraín. Esa tribu de Efraín, cuando fue llevada cautivo por los asirios tenían la costumbre de que cuando conquistaban a una nación, los llevaban, pero después los esparcían, para que después no se reunieran y se rebelaran. ¿Me explico? Dígame con atención. Fueron dispersos por todo el mundo, Israel. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a Jerusalén, no solamente vino por los judíos, sino también vino por la casa perdida de Israel. Como que no los espero y me esté transmitiendo, me esté comunicando. Cuando el Señor Jesucristo vino, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, es a través de Cristo que va a venir todos los israelitas. Ahorita se conoce Israel por la nación, pero son los judíos, y los judíos están esparcidos por todo el mundo. Pero cuando vean nuevamente al Señor Jesucristo descender y en las nubes, dice que todo ojo le verá, y en ese momento todos los judíos, es el Mesías. Algo va a haber en su corazón, es el Mesías, y van a regresar a Israel, porque es a través de Cristo que van a venir las tribus perdidas de Israel. Efraín. ¿Quién es Efraín? José, el que estaba perdido. ¿Lo entendió? Denle un aplauso al Señor. Sí, lo entendió. Ahora, ya expliqué quién era el que estaba perdido, Efraín. La casa perdida de Israel. Leví eran los judíos y los gentiles que estábamos cautivos. Ahí en Leví estamos representados nosotros. Si es a través, ¿quién es el que se está ofreciendo para ir por sus hermanos? Judá.
Y Judá está representado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Entonces es Cristo Jesús quien libera a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Nosotros, porque estamos cautivos en el pecado, por el pecado, en este mundo. Y somos rescatados a través de Judá, a través de Cristo, para ser libres. Porque el Hijo del Hombre vino a traer la libertad. Porque dije Leví, no, es Simeón. Simeón, el que estaba cautivo, allí estaba. Él no estaba ahí en una hamaca, no, estaba cautivo, estaba preso. Así estábamos nosotros, presos por el pecado, esclavos del pecado. Y es a través de Cristo Jesús que rompe las cadenas y nos da la libertad para que regresemos a la casa del Padre. ¿Lo entiende? ¿Ve cómo todo esto implica la redención en Cristo? Solo soltando lo que amamos es como recuperaremos. Es por eso que menciona en el versículo 11, dice, entonces Israel, su padre, respondió, pues que sea así. Cuando Jacob responde, cuando Jacob deja ir lo que más ama, él dijo, amén. ¿Qué significa amén? ¿Alguien sabe? Que así sea. ¿Qué es lo que dijo aquí? Pues que así es, así sea. Es como, ok, Señor, me arrinconaste. Ya no me queda de otra. Tengo que soltar a mis hijos, tengo que soltar mi trabajo, tengo que soltar mi salud, tengo que soltar todo esto, porque el que quiera ganar su vida la perderá. Está perdiendo lo que hay en su corazón. Pero a través de, mire, él no sabía que al soltar a Benjamín iba a recuperar a sus hijos, a los que estaban cautivos. Dios no te quiere quitar tus hijos, Él quiere que se los sacrifiques en su corazón, en tu corazón. Abraham no perdió a su hijo Isaac. Cuando lo iba a sacrificar, dijo, detente, le dijo el ángel de Jehová, porque ya veo. Él quería saber si aún estaba, hablando de Abraham, si aún Isaac estaba en su corazón, al que amaba. Él dijo, no, ya no es que no me importe mi hijo, amo a mi hijo, me duele en mi corazón, pero amo más a Dios. Por eso es todo lo que implica. Ahora, deme unos minutitos para llegar al punto clave. Dice, y tomó, en versículo 12, y tomad de vuestras manos doble cantidad de dinero. Mire que el problema en algunos no es el dinero, hermanos. En algunos sí. Muestran su codicia, su avaricia, porque no sueltan. No, esto es mío, mío, mío. Quédese con lo suyo. Pero no va a llegar. En ellos no era el dinero. Ellos eran muy ricos. El problema no era el dinero con ellos. El problema era la envidia que tenían los hijos. El problema que tenía Jacob era que amaba más a Benjamín que a todos sus hijos. Amaba más a Benjamín que aún la voluntad de Dios. Obviamente él estaba en ese proceso de seguir creyendo. Dice, tomar en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero y el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente, mire cómo ahora sí toma en cuenta a Dios. Dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Como diciendo, ya me renuncio, Señor. Tú sabes todo, Señor. Entonces tomaron aquellos varones el presente y lo tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, llevar a casa a estos hombres y degüellen a una res y prepararla, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían,
Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien. Va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Hay tanto que explicar aquí, pero voy a reducirlo en algo. Ahora viene la segunda prueba para los hermanos de José. ¿Por qué lo habían entregado? ¿Se acuerdan? Por envidia, ¿cierto? Ok. José quería saber si sus hermanos sus hermanos que lo habían maltratado toda su vida y que lo habían vendido por envidia, quería saber que si ya habían cambiado. Por eso los probó al darle más alimento a Benjamín para ver sus reacciones. José estaba no jugando con sus mentes, pero sí los estaba. ¿Por qué es que nos sentaron en orden cronológico aquí? ¿Por qué es que está haciendo esto? ¿Por qué es que el siervo dice paz a vosotros? Miren, ellos no estaban entendiendo, pero José se estaba revelando paulatinamente, pero ellos no entendían. Y entonces cuando José le da 5 veces más a Benjamín, es como que se queda aquí a ver qué van a hacer.
porque esta es la prueba. Algunos, tal vez no es la envidia, tal vez es la codicia, tal vez es la ira. Todos tenemos algo, hermanos. Y José está probando para ver si han cambiado. ¿Se acuerda qué fue lo primero? El arrepentimiento. Ahora quiere ver, a ver si ya se han convertido, si ya han corregido, si han dejado su vida pasada. ¿Por qué lo entregaron? Por envidia, dice la Escritura. Y él quería saber, tal vez están maltratando a mi hermano. Porque es mi hermano, porque somos hijos de la misma madre. Y ahora se están cargando con él. Y lo quiere hasta rescatar. Y yo creo que los observa. Ahí te estoy guachando. Y mira, Dios te está diciendo, te estoy guachando, Y ahí está. Pero dice la Escritura, y se alegraron con él. Una palomita para los hermanos. ¿Por qué? Porque ya no había envidia en ellos. Ellos habían sufrido juntamente con su padre al ver el sufrimiento de su padre. Todavía no confesaban. Recuerde esto, que para la salvación tiene que haber fe. ¿Tiene que haber qué? Arrepentimiento. Y mire lo que dice Pedro. Pedro dice, por eso los probó al darles alimento más a Benjamín para ver su reacción. Pero ellos se alegraron con Benjamín porque había hallado gracia frente al gobernador de esta tierra. Esto se llama conversión. Porque Pedro menciona en Hechos capítulo 3, arrepentíos. Dice, así que arrepentíos y convertíos, porque hay muchos que se arrepienten. Sí, se arrepienten porque te agarraron ahí. Fuiste evidenciado, dijo Ludovico. Fuiste descubierto, pero no estás convertido. La conversión significa dar un giro de 180 grados para volver a la casa del Padre. El hijo pródigo fue lo que hizo. Él se arrepintió, es cierto. Él creyó porque dijo, ¿cuántos jornaleros he pecado contra el cielo y contra la casa de mi Padre? Bueno, ahí te falta algo más. ¿Qué falta? La conversión. Y él, soltándolo todo, volvió a la casa del Padre. Y era lo que les faltaba a los hermanos de José. Y al mostrar que ya no había envidia, estaban evidenciando que una conversión. Ya no son igual. Y es lo que Dios quiere probarnos. Que no seamos los mismos, que el arrepentimiento dé evidencia de cambios de vida. ¿Lo está entendiendo, hermano? ¿Ve cómo encontramos la redención en la vida de José? Ahora, aquí es donde, ¿me ayudas, hermano? Aquí es donde nosotros vamos a darle una respuesta al Señor. Primero que nada nos dice, para la salvación, hermanos, tenemos que soltar. Para la salvación, dice, el que quiera ganar su vida, significa ganar la vida eterna. Tenemos que morir. ¿Morir a qué? Al pecado. Acá estoy, hermano. Que nada los distraiga, porque así empezó y se distraen. Ya después no. Eso es lo esencial, hermanos. La estocada de parte de Dios. Que ustedes entiendan de que tienen que darle una respuesta al Señor. De nada serviría la prédica si se distrajeron al último, hermanos. ¿Amén, hermanos? Porque aquí es donde el Señor les pide ya una respuesta. ¿Qué vas a hacer? El Señor te dice, suelta. Tal vez te está diciendo, suelta esa ira que tienes. Suelta ese coraje que tienes. Suéltalo. Suéltame a tus hijos. Porque están más seguros en las manos de Dios que en nuestras manos, hermanos. Confía en mí, dice el Señor. Por eso aquí es donde cada uno de ustedes y cada uno de nosotros le vamos a dar una respuesta al Señor. El Señor ya sabe si su arrepentimiento fue genuino o no. Pero aquí es donde cada uno de nosotros vamos a evidenciar una conversión, hermanos. ¿Cómo? Con un cambio de vida, con un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. De que si hay envidia, suéltelo. Tal vez usted como José podría decir, yo tengo el derecho de enojarme y de desquitarme y tomar venganza.
Pero José entendió, Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Él decidió perdonar, Cristo Jesús decidió perdonar, y no solamente eso, sino que Él se ofreció dando su vida por nosotros. Él se ofreció para ir a rescatar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre adánico. Es el momento donde nosotros le vamos a decir: Señor, no es en mis fuerzas, tú no pudiste aportar nada para tu salvación, nada para que te rescataran. Fue Judá el que se ofreció, fue Cristo Jesús quien dice: nadie tiene mayor amor que aquel que ponga su vida por sus amigos. Y les dice a sus discípulos: ustedes ya no son mis amigos, ustedes son mis discípulos, son mis hijos. Y dice el Señor: y yo estaré con vosotros todos los días. Póngase de pie. Gracias, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a ministrar a la iglesia.